Buenas tardes, jóvenes. Bienvenido nuevamente a esta su clase de farmacología. Un grato placer para mí siempre poder encontrarme con ustedes. Recuerden que con la clase quedamos que la íbamos a dar de forma virtual para que no se perdiera lo que tiene que ver con la secuencia. Hoy vamos a hablar algunos de los fármacos más utilizados en nuestro medio para tratar lo que es la presión arterial. En la semana pasada nosotros estudiamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona y vimos cómo funciona de forma fisiológica. Vimos qué pasa cuando las células extramedulares perciben una baja presión a nivel de la arteria aferente que entra al glomérulo renal y entonces vemos cómo se liberan estas sustancias al torrente sanguíneo, la renina, que luego por su paso por el hígado va a hacer que se liberan angiotensinógenos, los cuales se van a convertir en angiotensina, luego esa misma eh, enzima luego pasa y en el neumocito se va a detectar la presencia de angiotensina 1 y este entonces va a liberar una enzima convertidora de angiotensina para convertirlo en angiotensina 2 y este va a tener presión vasopresora, lo cual aumenta entonces la presión arterial por un sistema de vasoconstricción periférica a donde las arteriolas y las penículas se contraen para hacer que la sangre se concentre a nivel de los vasos y así mantener una presión arterial más elevada para evitar la caída de la misma y que no se vaya a producir la presión tisular que se necesita para nutrir a los tejidos. Sin embargo, cuando esto es fisiológico y se da en situaciones a donde el paciente puede tener una pérdida de sangre o de líquido por alguna situación, ya sea por una deshidratación, ya sea por una herida, entre otras. Pero muchas veces este sistema se ve alterado de manera patológica y es aquí entonces donde de manera idiopática, en la mayoría de los casos, la presión arterial tiende a aumentarse por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero esta no es la única causa de aumento de la presión arterial. Sabemos también, como vimos en clase, que la presión arterial va directamente relacionada con la luz de los vasos. Cuando tenemos unos vasos estrechados por placa de aterosma, por colesterol, la presión arterial también tiende a elevarse. Y es por esto que debemos hacer un buen diagnóstico, una buena historia clínica, para saber también cuando hay lesión endotelial, cuando el endotelio no está produciendo óxido nítrico, también tiende a endurecerse y aumentar la rigidez de los vasos. Y eso hace también que se aumente la presión arterial. También vimos que la presión arterial también va relacionada con la viscosidad de la sangre. Una persona que tenga un aumento constante de los niveles de glucosa en sangre, que se altere la viscosidad de la misma o en deshidrataciones constantes, también tiende a aumentar lo que es la presión arterial, haciendo que se produzca crisis hipertensivas. Crisis hipertensivas que pueden ser tipo emergencia o tipo urgencia. Y la crisis hipertensiva no va a depender tanto del valor de la presión, sino de los síntomas que se presenten con la más ligera aumento de la presión arterial. Es posible que una persona llegue con una variación leve en la presión arterial de 130 a 90, sin embargo llegue con una emergencia hipertensiva. Cuando decimos que hay una emergencia hipertensiva, cuando hay afectación de los órganos, cuando se presentan síntomas, los cuales pueden ser visión borrosa, dolor de cabeza, dolor en el pecho, reducción de anuria, eh, entre otros síntomas que se pueden presentar como consecuencia de la presión arterial. Y en la presión y en la crisis hipertensiva tipo emergencia, se demanda que la presión arterial tenga que bajarse de forma
rápida porque ya hay daño a nivel de los tejidos. Sin embargo, en la urgencia hipertensiva el paciente te llega con una presión de 180, eh, una presión bastante alta, ¿verdad? Que sí, 10, 9. Sin embargo, el paciente te llega caminando. Llegó a la urgencia porque se tomó la presión y le dijeron, mira, esa presión está altísima. Sin embargo, el paciente no siente ningún tipo de sintomatología. Es la presión arterial, entonces nosotros debemos irla bajando de forma paulatina en 24 horas para no causar daños en el paciente. Es bueno que nosotros entonces podamos ya, conociendo todos estos datos, cómo funciona el sistema renina, angiotensina, aldosterona, para nosotros poder comprender bien el efecto de algunos fármacos a nivel de órganos específicos para bajar la presión arterial. En el programa que se le indicó a ustedes que ustedes debían de hacerlo por la EAR, eh, perdón, ustedes ya están relacionados con algunos conceptos y algunos medicamentos que ustedes trataron en ese programa, los cuales hoy entonces vamos a tomar o a retomar algunos de ellos. Entonces dijimos que la presión arterial no es mala. Cuando hablamos de presión arterial no estamos hablando de nada malo, es lo fisiológico. La sangre debe de ejercer presión contra las paredes de las arterias, que esa es la presión arterial, la cual es imprescindible para que el aporte de oxígeno y nutrientes pueda llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo de forma adecuada. Y si no tenemos presión arterial, entonces no hay presión tisular. Y si no hay presión tisular, los nutrientes no podrán llegar hasta nuestras células. Debemos tener presión arterial y se estima que una presión arterial normal es de 120-80 milímetros de mercurio. Recordemos que la significa milímetro y en su tabla periódica usted tiene la Hg como un elemento y es mercurio. ¿Por qué milímetro de mercurio? Porque los primeros manómetros que se hicieron para medir la presión arterial lo hacían a través de una columna de mercurio que se expandía. Así como ustedes ven el termómetro, entre otros, así también funcionaba lo que eran el mamómetro o el esfimomanómetro. Muy bien, ya cuando hablamos de hipertensión arterial, ya estamos hablando de una patología en la presión arterial. Lo fisiológico es la presión arterial, esa presión que va a ejercer la sangre sobre esos vasos, que ya está cuantificada cuál debe ser esa presión. Ahora se presenta la alteración que llamamos la hipertensión arterial, a donde esa presión, que debe ser una presión normal de 120, 80, se ve alterada, aumentan esos valores. Y ya como vimos en la clase pasada, nosotros sabemos que esos valores van a estar directamente relacionados y su alteración con muchos factores: viscosidad de la sangre, la resistencia vascular periférica, el grado de hidratación del paciente, el sistema renina, angiotensina, aldosterona juega un papel muy importante también allí, entre otros elementos que nosotros pudimos estudiar de forma detallada la semana pasada. Ahora bien, la hipertensión arterial es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo cual puede dañarlos. Recordemos que cuando hablamos de presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos, y cuando hablamos de tensión arterial es la presión que ejerce el vaso sobre la sangre. Porque a veces equivocadamente nosotros decimos, ¿cuánto tiene de tensión arterial? Bueno, de tensión arterial tiene 120/80, no, eso es presión arterial. Porque la tensión arterial, tensión, es la fuerza que va a ejercer ese vaso sobre la sangre. ¿Cuán tenso se va a encontrar el vaso? Bien, son terminologías que nosotros ya tenemos que tenerlas claras, porque ya ustedes son parte de lo que tiene que ver con el sistema de salud y tienen ustedes que utilizar los términos adecuados para que luego entonces no se les juzgue mal. Cuanto más alta esté la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre.
Recordemos que los vasos se deforman cuando la sangre pasa por lo mismo. O sea, el vaso no se mantiene rígido. Si tenemos una tensión alta, el vaso no se va a deformar y la sangre entonces va a pasar con una presión mucho más fuerte porque no va a haber relajación de los vasos. Y esto muchas veces va relacionado también con lo que tiene que ver con el óxido nítrico. Cuando tenemos baja producción de óxido nítrico porque el endotelio vascular se encuentra dañado, entonces tiende a haber rigidez o una alta tensión en las arterias. Bien, entonces el corazón tiene que hacer mucho más fuerza, tiene que bombear con más fuerza para que la sangre pueda pasar. Aquí nosotros podemos ver una imagen de cómo se ve la luz de un vaso normal y cómo se ve la luz de un vaso de una persona que tiene hipertensión arterial. Recordemos que los vasos van a tener una capa muscular, aunque es una capa muscular lisa, cuando se somete a mucha tensión tiende a hipertrofiarse y la luz del vaso tiende a reducirse. Por eso la presión arterial nosotros debemos tratarla. Debe tratarse porque no es inofensiva. Cuando tenemos hipertensión arterial, tenemos riesgo inminente de sufrir enfermedades que pueden ser catastróficas, que pueden terminar de forma rápida con nuestra vida. Aquí nosotros vemos un vaso, miren cómo se ve ese vaso allí, con una luz bien dilatada. La luz de ese vaso, miren qué dilatada está, el espacio interno. Y sin embargo, miren el músculo del vaso, como se ve, ¿verdad que sí? No se ve tan hipertrofiado. Sin embargo, miren esta luz, miren el poco espacio que tiene esta luz arterial, muy reducido, y cuán grande se encuentra entonces el músculo. Que no necesariamente esto tiene que ser todo músculo, sino que también podemos ver aquí una capa amarillenta que no es más que grasa a nivel del endotelio. Eso hace que la luz del vaso se reduzca mucho y que la sangre entonces tenga que pasar con una presión mucho mayor y que no se produzca la relajación o la tensión adecuada para que la sangre pueda pasar con tanta facilidad como lo haría en este vaso. Vaso normal, vaso anormal de una arteria. Muy bien, el diagnóstico de la presión arterial muchas veces tiende a ser clínico. Sin embargo, eh, muchas veces los pacientes tienden a tener hipertensión arterial silente. La presión arterial silente es aquella presión arterial, hipertensión arterial que no muestra síntomas. El paciente lleva quizá 1 o 2 meses, inclusive hasta años, sin padecer síntomas de importancia, con valores de la presión arterial muy elevados. Y ese tipo de presión, de hipertensión arterial, es muy peligrosa porque puede desencadenar un infarto agudo en miocardio, un evento vasculocerebral, una deficiencia renal por los diferentes mecanismos que se van a presentar y el paciente nunca se enteró o el paciente no sabía que estaba padeciendo hipertensión arterial. Sin embargo, muchas personas también se dan cuenta que tienen hipertensión arterial cuando van al médico a hacerse un chequeo, quizá por cualquier otra cosa, y en una toma rutinaria de la presión arterial nos damos cuenta que la presión está elevada. Entonces, el paciente lo ponemos a tomarse la presión arterial durante 5 días y vemos que durante los 5 días dio valores altos de la presión arterial. Es un paciente ya con diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, la guía que ustedes estudiaron, de la guía de la GEA, decía que pacientes que lleguen con valores de 160 o más de hipertensión arterial necesitan tratamiento de forma inmediata y se diagnostican con esos valores ya como paciente hipertenso. Se le debe comenzar su tratamiento. Sin embargo, el diagnóstico sirve
sobre todo como previsión de la consecuencia para el paciente. Los estudios epidemiológicos indican que los riesgos de daño renal, cardíaco y cerebral tienen relación directa con el grado de elevación de la presión arterial. Nosotros nos dimos cuenta o estuvimos repasando la fisiología del riñón en la semana pasada y vimos que esos vasos, esos glomérulos del riñón se van a contraer con la hipertensión arterial. Recuerden que cuando estuvimos hablando sobre el sistema renina, angiotensina y aldosterona, dijimos que los vasos periféricos se van a contraer, va a haber una constricción de los vasos periféricos para evitar de que la sangre, de que se haga pérdida de líquido, de que se produzca orina. Y que dijimos que eso entonces se va a comportar como una especie de isquemia renal que va a dañar el glomérulo. Entonces de allí pueden producir deficiencia renal, también va a haber daños a nivel de la córnea del ojo, a donde se va a producir también constricción de los vasos, pequeños vasos que se encuentran allí, produciendo también el mismo efecto que se presenta como si fuera una isquemia, y también va a haber daño a nivel de los tejidos oculares. También las personas con hipertensión arterial tienden a tener problemas visuales y algunos incluso llegan a quedar ciegos. Entonces vemos cómo la presión arterial va a dañar el diagnóstico, entonces es predecible para que nosotros podamos poner un tratamiento oportuno a los pacientes que nos llegan con hipertensión arterial y así evitar daños renales, daños cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, problemas de ceguera prematura, entre otros daños que se van a presentar como secuela de la hipertensión arterial. La terapéutica farmacológica tiene un triple objetivo. Nosotros vamos a hablar de la terapia farmacológica, pero cuando nosotros tratamos con los pacientes hipertensos, no solamente debemos trabajar con la farmacología, también con el estilo de vida del paciente. Incluso primero se comienza a trabajar con el estilo de vida del paciente si los valores no son muy alarmantes, para tratar de revertir la condición de hipertensión en el paciente. Y muchos de los pacientes tienden a mejorar de forma significativa, tienden a revertir el cuadro de hipertensión arterial solamente modificando el estilo de vida de los pacientes. Hay otros pacientes que no, que ya sobrepasan esa expectativa y tenemos entonces que colocar tratamiento o una terapéutica farmacológica. Pero nosotros vamos a tener un triple objetivo con lo que tiene que ver con la terapia farmacológica. Uno es mejorar los síntomas en el paciente, que ya no le tengan esos vértigos, que ya no tenga la visión borrosa, que ya no tengan esos síntomas que se van a presentar con la hipertensión arterial. El otro objetivo es prevenir las complicaciones. Recordemos que las complicaciones por hipertensión arterial pueden ser mortales y pueden agudizarse. Entonces, en el tratamiento vamos a prevenir esas complicaciones y mejorar la esperanza de vida de los pacientes. La esperanza de vida de los pacientes hipertensos es muy, muy baja por las complicaciones que se van a presentar como consecuencia de la enfermedad. Podemos tener muerte prematura en los pacientes hipertensos. Recuerden que los eventos cerebrovasculares se van a presentar en mayor nivel en los pacientes hipertensos y diabéticos. Entonces, esto merma la calidad de vida. Vamos a tener muerte a destiempo o prematura en este tipo de pacientes. Por lo tanto, la terapéutica farmacológica nos va a ayudar a mejorar la esperanza de vida de los pacientes de forma muy significativa. Principios para el tratamiento de la farmacológico ideal. Sabemos que tenemos que tener en cuenta los siguientes principios. Cuando vamos a poner en práctica el tratamiento, debe ser individualizado. El tratamiento de papá no necesariamente tiene que ser el tratamiento de mamá. Cada paciente es único y recordemos siempre que la farmacología va a ir relacionada
con las condiciones individuales de cada paciente. Lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Por eso el tratamiento debe ser individualizado. Papá, mamá, abuelita, abuelito son hipertensos, pero no necesariamente su tratamiento ni su dosificación tiene que ser igual. Por eso el facultativo debe ser una historia clínica de cada paciente y corresponder entonces a los hallazgos que se hacen en la historia clínica para poder dar un buen diagnóstico y una buena terapia. Debe ser por vía oral. Los fármacos que se utilizan para la presión arterial se utilizan vía oral. ¿Por qué vía oral? Porque son enfermedades crónicas. El paciente tendrá que tomar de por vida estos fármacos, entonces se busca su mejor biodisponibilidad y estos son los de vía oral. Deben ser exentos de efectos indeseables. Por eso el paciente que sufre de hipertensión arterial debe tener un chequeo periódico, por lo menos una vez al mes o una vez cada 3 meses, dependiendo de su condición, debe ir a donde su médico tratante para que el médico tratante pueda ver, pueda evaluar, darse cuenta si se han parecido algunos efectos adversos que se pueden presentar en el uso de los fármacos antihipertensivos. Y así entonces variar la dosis o variar la terapia para darle la mejor calidad en el tratamiento a esos pacientes. Y algo que no se debe pasar por alto y es de bajo costo. Los medicamentos que vamos a utilizar para nuestro paciente, siempre debemos buscar los medicamentos de menor costo, especialmente cuando trabajamos en zonas de poder adquisitivo reducido de nuestros pacientes. Recordemos que debemos hacer bien y una forma de hacer bien es no ser cómplice de los laboratorios. Tenemos medicamentos antihipertensivos que son a muy bajo costo. Sin embargo, tenemos casas comerciales que tienen el mismo medicamento a un costo muy elevado. De nada sirve que un paciente me llegue a una consulta y que yo trate a ese paciente y que a la hora de prescribir ese fármaco, porque tengo compromiso con una casa comercial X, con un laboratorio X, yo tengo que prescribir tantas unidades de un fármaco X, entonces pueda o ponga un fármaco muy costoso a una persona de bajos ingresos. Siempre en la historia clínica nosotros preguntamos a nuestros pacientes qué trabaja, cuáles son sus ingresos mensuales. Y ya con eso nosotros podemos tener una idea de cómo debe llevar ese paciente su tratamiento. ¿Por qué? Porque ese paciente podrá hacer un lío, comprar el fármaco durante un mes, pero luego de allí abandona el tratamiento porque no puede llevarlo. Entonces el mismo paciente con las mismas condiciones o peor condiciones económicas, porque mema su calidad en el trabajo, llegará a nuestra consulta muy desmejorado y entonces el paciente puede hasta fallecer. Debemos ser muy cuidadosos con esto, ojo con eso, no nos olvidemos de los fármacos genéricos, especialmente en los pacientes con hipertensión, porque son pacientes que llevarán su tratamiento, valga la redundancia, durante toda su vida y necesitamos acomodarlo a su condición y estilo de vida. Debe controlar la presión arterial en decúbito y en ortatismo durante el reposo y la actividad. Cuando se prescriben los fármacos, entonces nosotros en las evaluaciones periódicas que hacemos al paciente, debemos medir la presión arterial tanto en decúbito. Ustedes se recuerdan que ya nosotros tenemos esos términos, ¿verdad? Recuerden que decúbito es el paciente tumbado o acostado. Debemos tomar la presión con el paciente acostado, luego pedirle al paciente que se ponga ortatismo, o sea, de pie. Tomamos nuevamente la presión con el paciente de pie. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se siguen estas reglas. El paciente no llega, lo ponemos a descansar. Recuerden que ya ustedes hicieron el curso de HERS.
Todo eso está en su curso de GER que ustedes lo hicieron y que solamente lo damos para retroalimentar. El paciente debe sentarse en reposo durante 5 minutos. No debe tomar café previo a tomarse la presión arterial. Debe haber pasado un tiempo prudente desde su última comida antes de tomar la presión arterial. No debe tener deseo de orinar porque esto aumenta la presión arterial. El paciente hay que mandarlo al baño a orinar. Debemos sentar al paciente con los pies planos, sentado con la espalda recotada en la espaldar de la silla. Todo eso nosotros lo sabemos, ya verdad que sí, el vaso descansando sobre el escritorio o sobre la mesa con la palma hacia abajo. Todo eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero debemos tratar de cuando tomamos la presión arterial, muchas veces se siguen esos pasos, pero se nos olvida mandar a poner de pie al paciente. Tomarle una presión, la presión con el paciente sentado o acostado, y luego que tomamos esa presión debemos poner al paciente de pie y tomarle la presión de pie al paciente. ¿Por qué? Porque varía la gravedad. La sangre entonces debe hacer, no es lo mismo la fuerza que debe realizar el corazón en un paciente estando de pie como la que debe hacerlo cuando el paciente está tumbado. Entonces nos damos cuenta que el paciente cuando está tumbado tiene una presión arterial más alta y cuando paramos el paciente la presión arterial del paciente se normaliza. Bueno, por lógica nosotros tenemos entonces hay que saber que el paciente debemos modificar la presión del paciente con el paciente acostado. O sea, ese fármaco que vamos a prescribir tiene que tener esa cualidad que pueda mejorar la condición del paciente estando acostado como también de pie. Debe mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos que prescribir medicamentos antihipertensivos y dar seguimiento para darnos cuenta si el paciente le está causando tos ese medicamento, si el paciente tiene urticaria, si el paciente le está doliendo la cabeza luego que comenzó a tomarse el medicamento, si el paciente tiene edemas porque el medicamento le está haciendo retener líquido, y todo eso lo vamos a hacer en el seguimiento para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Debe prevenir las lesiones de órgano diana y revertirlas. Recordemos que con el tratamiento farmacológico antihipertensivo tratamos de evitar los daños en los órganos diana que son corazón, hígado, pulmones y cerebro. Bien, entonces tenemos que tener mucha cuenta en la prescripción que cumplan con esos objetivos nuestros fármacos. Ahora la clasificación de los fármacos de uso frecuente. ¿Cuáles son los fármacos que nosotros vamos a utilizar de uso más frecuente? Tenemos los IECA y tenemos los ARA2, que son los que nosotros más nos interesan en esta clase. Lo que más vamos a ver en nuestro medio y lo que más nos interesan a nosotros por ahora son los IECA, son los ARA2. El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que es la sigla del IECA, y ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Ya ustedes saben por dónde va esto. Bien, ya ustedes saben que inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina es porque hay una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina que va a salir del neumocito para convertir la angiotensina 1 que se hizo angiotensina 1 a nivel del hígado cuando los angiotensinógenos activaron la renina para convertirla en angiotensina 1. Ya ustedes saben eso por el mecanismo fisiológico de la enzima de las angiotensina, de renina, angiotensina, aldosterona. Ya ustedes saben eso. Y que a nivel, y que el ARA2 va a trabajar a nivel, ¿verdad? Ya ustedes saben eso. También vamos a hablar de los bloqueadores de los canales de calcio, que son los calcio antagonistas y los diuréticos. Estos tres tipos de fármacos son a donde nos vamos a concentrar más en esta clase. Muy bien, comencemos hablando acerca de los IECA y de los ARA2.
¿Qué características tienen estos fármacos? Que ambos relajan las arterias, por lo que bajan la tensión arterial y disminuyen el trabajo que tienen que realizar el corazón para bombear la sangre. Muy bien, esta familia de fármacos está compuesta por un importante número de moléculas muy importantes o muy similares en su estructura. Por regla general, todos los IECA tienen un nombre genérico del principio activo acabado en pril y los ARA2 suelen acabar en sartán. Nosotros vemos porque tenemos un abuelito, tenemos la mamá, tenemos un tío, tenemos un vecino que toma enalapril, que toma lisinopril, que toma captopril. Ya es posible que muchos de ustedes estén relacionados ya con esa terminología. Todos esos fármacos que terminan en pril son IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y los ARA2 son aquellos que suelen terminar en sartán, como ibersartán, losartán, entre otros. Muy bien. Entonces, ambos actúan sobre el sistema. Estos dos fármacos van a actuar sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya ustedes saben de dónde sale la renina. La renina sale de dónde? De la arteria aferente del riñón. Bien, del glomérulo allí que se encuentra en el riñón. Luego la angiotensina es la activación de la renina que se va a hacer a nivel hepático cuando el hígado libera angiotensinógeno para convertir esa renina en angiotensina 1, que dijimos que no tiene poder vasoconstrictor todavía. Sin embargo, a nivel del neumocito allí del endotelio, se van a liberar una enzima convertidora de angiotensina. Y esa enzima convertidora de angiotensina es la que va a activar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 sí tiene poder vasoactivo. Y es la que va a comenzar a producir vasoconstricción. Y entonces, a su llegada en la glándula suprarrenal, como respuesta, esta va a liberar aldosterona para tratar de mantener los niveles de sodio, calcio y potasio y magnesio en la sangre para retener líquido o aumentar el volumen intravascular para tratar de aumentar la presión arterial. Y se van a ir sumando otras enzimas, otras hormonas, como va a ser la hormona antidiurética a nivel de la pituitaria del cerebro, que se va a activar también para evitar que el riñón haga su proceso normal y así no salga orina para que se mantenga esa agua extra a nivel vascular. Sin embargo, estos dos fármacos van a tratar de revertir ese efecto de renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos los IECA. Cuando hablo de todo fármaco, no son todos fármacos, estas dos familias de fármacos. Porque recordemos que eh, IECA es una familia y que los ARA2 también son una familia con afinidad. Entonces, en los IECA, en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, vamos a tener que inhiben la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y en los ARA2 vamos a tener que bloquear la unión de angiotensina 2 con los receptores tipo 1. Recuerden que en los ARA2 no va a dejar de convertirse, se va a seguir convirtiendo, pero lo que va a hacer, o sea, se va a seguir convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero ¿qué pasa? Va a haber un efecto de antagonismo. ¿Por qué? Porque estos fármacos antihipertensivos van a llegar hasta el receptor de angiotensina 2. Los receptores que se van a encontrar allí distribuidos en todo el organismo, estos árados van a llegar y van a acoplar esos receptores para que cuando llegue esa enzima, esa angiotensina 2, y se quiera acoplar, no va a poder hacerlo y entonces no va a
a producirse el efecto vasoconstrictor, que es el que va a aumentar la presión arterial. Muy bien, aquí nosotros vemos el algoritmo, cómo funciona. La renina, que dijimos ya que sale del riñón, llega hasta el hígado y allí en el hígado va a salir los angiotensinogenos para formar angiotensina 1. Y la angiotensina 1, a través del neumocito en el pulmón, ese endotelio va a liberar la enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Entonces aquí es que lo IECA hace su función. Todo eso sigue formándose, sí, perfecto, pero cuando llega al nivel del neumocito, entonces los IECA van a inhibir la producción de la enzima convertidora de angiotensina. Esto inhibe, o sea, cuando hablamos de inhibir, es que no van a permitir que en el neumocito se produzca esta enzima. Al no producirse esa enzima, no puede llegar, no puede convertirse a angiotensina 2, porque recuerden que a nivel de los neumocitos es que se va a liberar la enzima convertidora de angiotensina, y eso va a cambiar de angiotensina 1 a angiotensina 2. La convirtió en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que tiene el vasoconstrictor. Y reingreso de sodio hace que el sodio ese quede atrapado, los vasos no se libere la cantidad excedente de sodio, por lo tanto no se va a liberar agua a través del riñón. Entonces vemos aquí que aquí es a donde se va a liberar luego de allí la aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Sin embargo, cuando nosotros, y eso aumenta la volemia, o sea, aumenta el volumen intravascular. Entonces los IECA van a hacer su efecto aquí, o sea, ese nalapril, ese captopril, ese lisinopril, entre otros, aquí es que van a trabajar a nivel de neumocito. Entonces la pregunta de examen sería, los IECA inhiben A, B, C, la enzima convertidora de angiotensina. Respuesta correcta, enzima convertidora de angiotensina. A nivel de A, riñón, B, hígado, C, pulmón. La respuesta correcta es pulmón, porque los neumocitos, recuerden que es la célula estructural y funcional de los pulmones. Entonces, aquí, a nivel del endotelio pulmonar, es que se va a liberar la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ese fármaco va a tener su efecto, su función a ese nivel. Recuerden eso, jóvenes, recuerden eso. Hagamos sinapsis y tratémoslo por relación. Yo aquí no quiero que ustedes se memoricen esto, yo lo que quiero que ustedes lo comprendan para que ya en su práctica puedan tener una idea bien definida sobre los fármacos antihipertensivos antes de aplicarlo. Entonces, clasificación de los IECA, clasificación de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es esa clasificación? Tenemos la IECA con carboxilo. Ya estas clasificaciones son clasificaciones que se dan ya de un origen ya más bioquímico, de químico. Bien, carboxilo, sulfhidrilo, fosforilo, ya tienen que ver con la estructura de estos fármacos. Sin embargo, su relación, aunque cambia un poco su estructura, van a tener afinidad todos. Bien, tenemos los IECA con carboxilo, con grupo carboxilo, que vamos a encontrar en su estructura química. Ahí vamos a tener lo que son los enalapril, lisinopril, benacepril, quinapril y ramipril. Pero todos van a terminar en la terminación pril. Vamos con otro que son sulfhidrilo, que estos van a ser captopril, fentiapril, pivalopril, sofenopril, alacepril. Y vamos a tener lo que son fosforilos, que son los fosinopril.
pero todo ello con relación en el mismo efecto de inhibir la enzima que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y eso lo vamos a tener ¿dónde? Muy bien, excelente, así mismo. Ahora bien, vamos a hablar ahora de forma individual de algunos de ellos. Tenemos el enalapril. El enalapril es uno de los fármacos que más se utilizan en nuestro medio. Enalapril, incluso es uno de los fármacos más utilizados en la estrategia GER. Es un fármaco que se puede conseguir, tiene una buena biodisponibilidad, es un fármaco que es a un bajo costo, los pacientes pueden conseguirlo con mucha facilidad, o sea que cumple con los objetivos. Solo o combinado con una tiacídica, se puede indicar solo o combinado con una tiacídica o con una tiacida. Recordemos que los tiacidas van a ser ya los antidiuréticos, que más adelante les vamos a explicar cómo funciona, para tratamiento de la hipertensión arterial, y tienen como contraindicación en presencia del lupus eritematoso no vamos a dar enalapril. Angioedema no vamos a utilizar enalapril. Insuficiencia coronaria no vamos a dar enalapril. Insuficiencia renal o hepática no vamos a administrar enalapril. Administración en conjunto con fármacos como los ARNI y depresores de formación de leucocitos. En caso de hipersensibilidad no damos enalapril. La dosis recomendada, como ustedes vieron en su programa, siempre se debe recomenzar con la dosis más baja. Recordemos que cuando estábamos dando base farmacológica dijimos que debemos utilizar la concentración efectiva mínima de un fármaco. Cuando utilizamos la concentración efectiva mínima de un fármaco, este nos va a dar una mejor, vamos a poderle dar una mejor utilidad al fármaco, porque recordemos que nuestro sistema se va adaptando y con el tiempo muchas veces tenemos que ir subiendo la dosis del fármaco, y también evitamos la concentración efectiva máxima, que es la que está más cerca de la producir toxicidad en el paciente, por lo cual nosotros debemos comenzar con la dosis efectiva mínima. La concentración, dosis de concentración efectiva mínima del fármaco. Y si hay un pleonasmo, pero bien, seguimos. La dosis recomendada 5 miligramos una vez al día. Y la de mantenimiento 20 miligramos una vez al día. Interacciones en pacientes con insuficiencia renal tratado con ARNES y enalapril provoca riesgo de disfunción renal. Por eso dijimos que en pacientes con insuficiencia renal no recomendamos dar el enalapril. Entonces, dijimos que no lo vamos a combinar con ARNES porque produce riesgo de disfunción renal. Debe administrarse con aspirina. Esta reduce la eficacia vasodilatadora. Recordemos que cuando utilizamos antihipertensivos, lo que necesitamos es producir vasodilatación en los pacientes. Su uso en paciente hipertenso tratado con aciatiotropina produce o induce anemia y leucopenia severa. Tenemos que tener en cuenta esas interacciones farmacológicas. Recuerde que las interacciones farmacológicas es cuando utilizamos la polifarmacia, un paciente que estamos utilizando polifarmacia, un paciente que está tomando diferentes tipos de medicamentos. Tenemos que tener en cuenta el medicamento que sumamos, que no tenga una interacción que vaya a producir riesgo o situaciones no deseadas en nuestro paciente. Por lo tanto, ya sabemos que en pacientes que están tomando enalapril, debemos de hacerlo en esos pacientes que no están utilizando esos fármacos que ya hemos mencionado.
Sin embargo, muchas veces se desconocen los efectos de las interacciones farmacológicas y vemos incluso en nuestro medio que a pacientes que están tomando enalapril se lo damos a pacientes que están tomando aspirina y no es lo recomendable. Ya vimos lo que puede pasar. Efecto adverso, tos seca es uno de los efectos más adversos más frecuentes. El paciente llega a la consulta diciendo, no, mire, doctor, yo tengo mucha tos cuando tomo los medicamentos, y muchas veces no lo asocian a los medicamentos. Y mucha tos, especialmente de noche, nocturna, y si no conocemos que esos medicamentos pueden producir esos síntomas, muchas veces podemos relacionarlo con problemas eh, que, ya de neumología, pero variando el fármaco vamos a solucionar ese problema. A veces también puede producir cefalea. Esos son los efectos adversos más frecuentes: tos seca y cefalea. Los efectos adversos menos frecuentes tenemos hipotensión, prurito, cansancio y fiebre. Pero esto es muy poco frecuente. Y de los muy raros efectos adversos que pueden presentarse, tenemos pancreatitis, angioedema. Recuerden que el angioedema es líquido, ¿verdad que sí? Dolor y dolor precordial, dolor de pecho. Debemos entonces variar el fármaco ante una de esos efectos que puedan presentarse en los pacientes que están utilizando el enalapril. Otra familia que tenemos allí de los PRIL, de los IECA, tenemos el lisinopril. El lisinopril, al igual que el enalapril, es un fármaco que se puede conseguir con mucha facilidad en nuestro medio. Es un fármaco barato, con una biodisponibilidad muy buena. Supera un poquito en cuestión de precio el enalapril, pero aún así puede utilizarse con mucha aceptación en nuestro medio. Indicación: hipertensión arterial moderada a intensa, y para tratar la insuficiencia cardíaca en conjunto con una tiazida y un glucósido. Recordemos que el enalapril no lo utilizábamos en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el lisinopril sí podemos utilizarlo y se utiliza también para tratar la insuficiencia cardíaca. Contraindicaciones: hipersensibilidad, angioedema, trasplante renal y diabetes mellitus. Oh, qué interesante, diabetes mellitus, dirá usted, pero yo he visto pacientes tomando el lisinopril y que son diabéticos. Sí, pero no debería ser, no debería ser. Más bien le podemos dar un enalapril a un lisinopril. Muy bien. Dosis. La dosis inicial debemos comenzar con una dosis de 10 miligramos e ir ajustando de acuerdo a la respuesta clínica. En el programa que ustedes hicieron de GER, ustedes vieron que lo íbamos a tener por 4 semanas. Vigilábamos al paciente durante 4 semanas y a las 4 semanas tomábamos entonces la decisión o de aumentar el fármaco o de añadir otro fármaco o de dejar el fármaco tal como estaba. Todo va a ser dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, el tratamiento, que también se está adaptando al tratamiento. Entonces, la respuesta clínica debemos ir adaptándola hasta llegar a una dosis de 20 a 40 miligramos por día. De 20 o 40 miligramos por día. Entonces, las interacciones pueden darse en administración de fármacos simultáneos con fármacos depresores de formación de leucocitos, en conjunto con diuréticos también. Efectos adversos. Los IECA siempre van a tener, los efectos adversos van a ser casi siempre lo mismo. Tos seca, frecuente, tos seca y cefalea, poco frecuente, hipotensión, pulso rápido, cansancio, fiebre.
Y muy raras tenemos las neutropenia, angioedema, dolor precordial. Va a ser muy semejante a lo que vimos anteriormente. Ya lo que son la quinapril son muy poco frecuentes en nuestro medio, no se utilizan con tanta frecuencia como utilizamos los dos primeros, pero debemos mencionarlo. Es un tratamiento de hipertensión y para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Contraindicación en pacientes con antecedentes de angioedema inducido por inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Lo mismo, IECA, para que no se vayan a confundir. No se debe administrar en pacientes con estenosis de la arteria renal. En pacientes que presentan hipotensión tampoco se le debe dar este fármaco. Muy bien, la dosis inicial son 10 miligramos una vez al día, pero la dosis debe también ajustarse según la respuesta clínica a intervalo de al menos 2 semanas. Si nosotros estamos dando este fármaco, en vez de ser 4 semanas, vamos a citar al paciente para verlo en 2 semanas, hasta que podamos ajustar el fármaco en una dosis que el paciente tolere y que maneje de forma correcta la presión arterial o la hipertensión arterial. El intervalo de dosis de mantenimiento habitual va a ser de 20 a 80 miligramos por día. Muy bien, estos fármacos van a tener interacción en el quinapril, puede aumentar los efectos de otros agentes antihipertensivos, incluyendo los diuréticos. Los AN pueden interferir con la actividad antihipertensiva. La aspirina puede reducir la eficacia vasodilatadora de estos fármacos. Bien, entonces aquí nosotros vamos a tener los síntomas o los efectos adversos que se pueden presentar. Los frecuentes vamos a añadir uno más que es náusea. Aparte de la tos seca, de la cefalea, frecuente aquí añadimos uno más que puede ser náusea. De lo poco frecuente vamos a tener malestar general, dolor de espalda y palpitaciones. Y de los raros vamos a tener síncope, seroftamia, o sea, sequedad de los ojos y depresión. Tenemos que tener un poco de cuidado ya con la administración de estos fármacos. Estos fármacos, lo más recomendable es que quien lo vaya a prescribir, la quinapril, sea un cardiólogo, porque vemos que las interacciones, vemos que los efectos adversos tienden a ser un poquito preocupantes para el paciente. Otro fármaco muy conocido en nuestro medio, que mayormente lo utilizamos para crisis hipertensiva, pero que sí también se puede utilizar como tratamiento de la enfermedad, es el captopril. El captopril más, yo sé que ustedes tienen, o lo que ya hacen en vida hospitalaria, se han dado cuenta que en la emergencia siempre hay captopril, porque el captopril lo utilizamos como un antihipertensivo de emergencia, ya sea sublingual o de vía oral. Está indicado en la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y infarto del miocardio. Un paciente que nos llega infartado, muchas veces tendemos a bajar esos valores y producir dilatación con el captopril. La contraindicación de este fármaco va a estar contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al captopril o a cualquier otro inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En paciente hipotenso, no debemos darle captopril a un paciente hipotenso, porque le va a tumbar la presión mucho más. Restricciones de su uso durante el embarazo y la lactancia. Ni embarazada ni lactante pueden tomar captopril. Y recordemos que el uso de los antihipertensivos en mujeres embarazadas va a tener sus hipertensivos ya más limitado, una familia específica. Bien, la dosis inicial es de 50 miligramos una vez al día o 25 miligramos 2 veces al día. Si no se tiene una disminución satisfactoria de la presión arterial después de 1 o 2 semanas, se pueden aumentar la dosis a 100 miligramos. Interacciones, efecto hipotensor que va aumentando
con medicamentos del tipo de diurético, inhibidores de calcio, betabloqueadores, adrenérgicos y vasodilatadores. Por esto este fármaco mayormente se va a dar en monodosis. Deben administrarse suplementos de zinc cuando se lo utiliza por largo tiempo. Con administración concomitante de corticosteroides y ketanserina. Puede ocasionarse hipocalemia y deficiencia de otros electrolitos. Efectos adversos, reacciones cutáneas, trastorno del gusto, vértigo, cefalea, proteinuria, neutropenia, tos, angioedema y teratogénico. Muy bien, aquí ya vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los ARA2. Recuerden que los ARA2 son medicamentos que son antagonistas de los receptores de angiotensina. Y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, antes que se me pase decírselo, chicos, es que los IECAS y los ARA2 no se deben combinar. No se deben combinar los IECA y los ARA2. Si usted va a dar ARA2, usted da ARA2. Si va a dar IECA, da IECA, pero no se combinan. Vamos a tener que la indicación de los ARA2, vamos a hablar primeramente de los sartán, que es el ARA2 más utilizado en nuestro medio y que es uno de los principales para República Dominicana del sistema de la GEAR, de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana, recomiendan utilizar los sartán. Los sartán es un medicamento de muy buena biodisponibilidad, ya que es un medicamento barato, asequible, que se encuentra muy fácil, eso tiene que ver la asequibilidad, ¿verdad que sí? Y es un fármaco muy efectivo en el tratamiento de la presión arterial. Va a estar indicado en hipertensión esencial en adolescentes y niños de 0 a 18 años y también en personas adultas. Salvo la verdad de que se puede utilizar en niños también, ¿bien? Contraindicaciones, hipersensibilidad. A partir del segundo y tercer trimestre de embarazo no se debe utilizar. En uso concomitante con alisquereno en pacientes con diabetes, dosis 50 miligramos por día, máximo 100 miligramos por día. Por la mañana, lo más recomendable es tomárselo en la mañana. Para niños, entonces hay que calcularle de 20 a 50 miligramos por kilogramo. 25 miligramos al día mayormente, o no pasar de esa dosis. Vamos a tener interacciones no aconsejables con fármacos que aumentan los niveles de potasio, como la heparina. El riesgo de hipotensión aumentado con antidepresivos tricíclicos. Efectos adversos: anemia, mareo, hipotensión, alteración renal, astenia, fatiga e hiperpotasemia. Tenemos el valsartán, también que son fármacos muy utilizados en nuestro medio. Es un poquito más costoso que el losartán. A nivel de la república, o sea, de la red pública, no se utiliza con tanta frecuencia por su costo un poco más elevado. Tenemos indicación de hipertensión arterial esencial en adolescentes, hipertensión arterial en niños y adolescentes de 0 a 18 años, infarto agudo del miocardio reciente, contraindicación, cirrosis biliar, hipersensibilidad. A partir del segundo y tercer trimestre de embarazo no debemos utilizarlos. Uso concomitante con alisquereno en pacientes con diabetes mellitus. No es que no debemos utilizarlo en pacientes con diabetes mellitus, es que no debemos utilizarlo en pacientes que consumen alisquereno en diabetes mellitus. Bien, la dosis de este medicamento, siempre como
llevando la regla, como en todos los otros, comenzar con la dosis efectiva mínima. Eso en este caso serían 80 miligramos al día. Si no se obtiene control, aumentar a 160 miligramos al día. Máximo no pasar de 320 miligramos al día. Hipertensión arterial en niños y adolescentes de 0 a 18 años, que van de 40 a 80 miligramos por día. Máxima recomendada 80 miligramos por día en mayores de 18 años. Interacciones: efecto antihipertensivo atenuado por AINES, aumento de riesgo de deterioro de la función renal en administración concomitante con la AINES. Recordemos que esto tenemos que ponerle ojo. Recordemos que a esto tenemos que ponerle ojo, porque muchas veces esos pacientes nos llegan con un análisis, cuando le indicamos una orina, nos llegan que tiene proteinura el paciente, albúmina en orina, y nos volvemos locos. No. Vamos y miramos que el paciente tiene una dosis elevada de los saltanes, de valsartán, y decimos, pero míralo aquí. Y muchos ni siquiera se prende el bombillo. Sin embargo, ese paciente está consumiendo AINE y está consumiendo los sartán o está consumiendo valsartán, entonces pone en peligro la función renal de ese paciente. Este paciente, lo mejor que tenemos que hacer es variarle el medicamento o eliminarle los AINE, y no podemos eliminarle los AINE porque si le estamos dando AINE el paciente es porque lo necesita. Entonces debiéramos hacer una variación en el medicamento. Efectos adversos: mareos, mareo postural, hipotensión, hipotensión ortástica, o sea, cuando el paciente se pone de pie le da hipotensión, insuficiencia y deterioro renal. Mucho ojo, los pacientes que se le están dando ARA-2 debemos monitorearle los riñones. Es muy habitual que los pacientes lleguen con microalbúmina o lleguen con albúmina marcada en exámenes de orina o en análisis de microalbúmina, y el culpable de eso muchas veces son estos fármacos. Ya, por lo que debemos variar la familia o variar el fármaco. Mayormente en mi caso, cuando tengo esos pacientes que le estamos dando los sartán o valsartán y me llegan con variación luego de un perfil renal y demostrarse que puede ser el fármaco, yo cambio mayormente a una dosis equivalente, pero con irbesartán. Bien, el irbesartán me va a proteger más los riñones y muchas veces se tiende a controlar esa filtración de proteínas en esos pacientes que están consumiendo esos fármacos. Lo varío a irbesartán, pero lo más recomendable es que este paciente pueda referirse al cardiólogo y pueda referirse al nefrólogo o al urólogo para que puedan entonces estudiar más a fondo la salud del riñón y la variación del fármaco, para que éste pueda entonces dársele una dosis y un fármaco prudente que siga cuidando el riñón y que no ponga en peligro la vida del paciente. Muy bien, chicos, ya vamos a dejar la clase hasta allí. Este tema también va para el examen. Vamos a seguir con diuréticos en la próxima clase. Vamos a darle diuréticos, pero yo quiero que darle la clase de los diuréticos de forma presencial, porque quiero que nosotros podamos seguir estudiando la nefrona y ver en qué parte del riñón van a trabajar esos diuréticos. Necesito que primeramente volvamos a la nefrona, esa nefrona que ya ustedes vieron en anatomía, que volvieron a ver en el repaso que le dimos fisiológico en la clase de fármacos, pero vamos a volver al riñón para que veamos las porciones del tubo contorneado a donde va a ejercer función los diferentes tipos de diuréticos. Porque esta clase de diuréticos yo quise separarla de la clase antihipertensiva para que nosotros podamos tener una idea más acabada de la función de los diuréticos. Así que los diuréticos no solamente se van a trabajar en ayudar a regular la presión, sino que también van a ser de mucha ayuda a lo que tiene que ver
con la variación hídrica y el control de los electrolitos. Así que vamos a darle una clase completa con esta de los diuréticos. Vamos a ver la función de los diuréticos tiacídicos, de los diuréticos de asa, de los diuréticos ahorradores de potasio. Le prometo que será una clase muy interesante. La clase que dimos hoy acerca de los antihipertensivos y ya ustedes saben que los temas que dimos después del primer parcial van todo para su segundo parcial. Así que repasen y nos vemos el domingo en el aula. Y recuerden que el domingo es su segundo parcial. Así que estudien mucho, chicos, estudien para que le vaya bien. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Feliz resto de la tarde.